Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade ao colóquio, né? Todos sejam bem-vindos, né? Essa última tarde. Os painéis hoje estão relacionados às temáticas de reconfigurações das políticas públicas de desenvolvimento rural. Tá? Eu sou a professora Sidônia, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unisc, Santa Cruz do Sul. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a organização do colóquio pelo convite. Eu também sou membro do GEPAD, que é o grupo de pesquisa, né, e eu queria agradecer, então, por ter sido lembrada, né, para coordenar esse painel. E queria também destacar, né, a importância que existe da existência de núcleos, né, de grupos de pesquisa, como o GEPAD, que permite a possibilidade de várias instituições, né, terem os alunos, os professores, né, terem discussões a partir de várias instituições, ou seja, de vários olhares, né? Então, dentro do GEPAD, a gente tem um grupo muito heterogêneo de instituições, né? Então, também tem alguns projetos de pesquisa com alguns colegas, né, da URGS do Litoral Norte, né? Então, assim, esse trabalho é muito importante e o próprio GEPAD também, né, tem atualmente ganhado um espaço, eu acho que muito maior no mundo rural, né, nessas discussões que estão voltadas, né, às políticas públicas, à questão né, dos novos da construção social de mercados. Então eu vou mais ou menos identificar como é que a gente vai funcionar, né, até agora à tarde. A gente vai fazer assim: eu vou chamando os palestrantes, né, vou chamando pelo nome, vou fazer um pequeno resumo do currículo, né, e aí a gente vai ter um espaço para discussão, apresentação dessas pessoas de 20 minutos. Tá? Quando tiver em 15 minutos, eu aviso, né, com um crachazinho que faltam 5 minutos. Depois, no final, daí a gente faz a discussão, tá? Daí vai ser aberto para o debate, a gente faz a discussão com o público, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de chamar o Alberto Riela, né, que é o presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia Rural, no período de 2014 a 2018, professor de Sociologia Rural e Pesquisa Social, Metodologia na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República, Uruguai. E também foi diretor do Departamento da Instituição de Sociologia e parte integrante do mestrado em Estudos Contemporâneos da América Latina. Tá? Coordena o grupo de trabalho na Claxo sobre transformações dos trabalhadores agrícolas e rurais, as condições de emprego, os conflitos e cidadania no campo latino-americano. As publicações mais recentes são as Políticas Públicas e as Organizações Agrícolas da Progressiva Uruguai e os Trabalhadores Rurais da América Latina. Além desse, o Território e Sociedade, Teóricos e Perspectivas Metodológicas. Professor Arilson da Silva Favaretto, seja bem-vindo. É sociólogo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo. Professor visitante da Flaxo. Atualmente é professor da Universidade Federal do ABC, onde é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território. É autor dos livros Paradigma de Desenvolvimento Rural em Questão, premiado pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Planejamento Urbano Regional. 5º Prêmio Política e Planejamento Regional como melhor tese de doutorado. O professor Marcelo Antônio Conterato, por motivos, né, de doença na família, não vai poder participar. Joacir Rufino de Aquino, economista pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus de Pau dos Ferros, e mestre em Economia Rural e Regional pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente é professora adjunto na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e sócio efetivo da Academia Açoense de Letras. Participa como pesquisador dos seguintes grupos de pesquisa: Gestão do Território e Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Regional, Agricultura e Petróleo,
do Laboratório de Estudos Regionais e do Grupo de Estudos e Pesquisas da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, aqui da URGS. Kátia Grisa, professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus Litoral Norte, professora nos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais na UFPEL, pós-doutora no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e possui experiências nas seguintes áreas: ciências sociais, sociologia e política, com ênfase nos campos da sociologia rural, políticas públicas e desenvolvimento rural. Desenvolve estudos e pesquisas nos seguintes temas: agricultura familiar, políticas públicas para a agricultura familiar, desenvolvimento rural e segurança alimentar e nutricional. Anelise Graciele Rambo, docente do Departamento Interdisciplinar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável na Universidade Federal da Fronteira Sul. Possui doutorado em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Geografia, também pela URGS, e graduação em Geografia pela Universidade Regional Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e no Ijuí. Tem experiência nas áreas de Geografia e Desenvolvimento Rural, atuando principalmente nos seguintes temas: território, desenvolvimento territorial, agricultura familiar e escalas geográficas e políticas públicas. Então, para abrir o painel Reconfigurações das Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural, eu passo a palavra ao professor Alberto Riela. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran gusto poder estar aquí con ustedes en este seminario. Quiero agradecer al programa de posgraduación en Desarrollo Rural de la URGS y al grupo de trabajo específico sobre agricultura familiar y desarrollo regional por darme la posibilidad de estar aquí con ustedes, y en particular a Pablo y a Sergio por su convocatoria. En primer lugar, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre las cosas que me ha surgido durante estos 2 días de seminario aquí. Creo que realmente el nivel de la discusión, el nivel de los trabajos ha sido extremadamente bueno. Veo que este grupo de trabajo en estas líneas de políticas públicas y agricultura familiar tiene diría yo, una peculiaridad importante en lo que se está haciendo en América Latina. Tiene una discusión muy avanzada sobre estos temas y logra sintetizar muy bien diferentes vertientes que están discutiéndose contemporáneamente hoy en América Latina, y eso muestra un poco a este grupo y otros colectivos en Brasil también, cómo en estos temas la academia brasileña está un poco a la vanguardia de la discusión sobre estas problemáticas de la agricultura familiar y las políticas públicas. Y este seminario me parece que me mostró a mí con mucha claridad ese sitial, ¿no? Mi intervención, en función de lo que ha sido la lógica del seminario, va a tratar de hacer algunas reflexiones desde la perspectiva, desde la experiencia uruguaya, que sirvan y contribuyan a la discusión que aquí están teniendo. En general, en Uruguay, como en América Latina, estamos viviendo lo que algunos han llamado la tercera generación de políticas de desarrollo rural vinculados a la agricultura familiar. Esto es importante conceptualizarlo porque estamos en un momento de cambio en América Latina y conviene hacer una reflexión y una mirada hacia atrás del camino andado, ¿no? Creo que esta tercera generación de políticas se distingue muy bien, bueno, de la primera generación vinculada al desarrollismo y a la agricultura, donde el objeto era el desarrollo de la agricultura y no había básicamente una política específica hacia la agricultura familiar, pero sí había una participación muy fuerte del Estado en la regulación de los mercados, en la regulación de los precios, y eso necesariamente
hizo que la agricultura familiar de América Latina en la década de 50, 60, 70 se fortaleciera en varios países del continente, no tanto por una acción específica sobre ella, sino por una acción sobre la agricultura, la regulación del mercado, la regulación de alguna manera del desarrollo del capitalismo en el agro, que permitió que en muchos países, en Argentina, en Uruguay, en cierta medida en Chile, hubiera un proceso de agrarización en algunas, de desarrollo de la pequeña producción. Luego teníamos lo que sería la segunda ola de las políticas de desarrollo rural vinculadas a la agricultura familiar de la década de los 80 y los 90, donde allí el objetivo principal, el foco principal estaba en tratar de transformar al agricultor familiar en un pequeño empresario para tratar de que fuera competitivo, y ese era el objeto. Y los que no, de alguna manera, podían hacer esa transformación hacia la vía capitalista, deberían ser, de alguna manera, atendidos con políticas sociales para, de alguna manera, resolver los problemas de la pobreza en el medio rural. Esa generación de políticas fue muy fuerte, toda la década del 80 y los 90, y de alguna manera todavía en algunos lugares esta idea, esta concepción de que el agricultor familiar tiene que transformarse en empresario sigue estando muy presente, y hay que estar alertas para poder de alguna manera mostrar las equivocaciones de ese enfoque y los procesos que ese enfoque llevó adelante. Y ahora entramos en Uruguay hace una década. Entramos en una nueva generación donde el cambio significativo es que se reconoce al agricultor familiar como sujeto específico, diferente al sujeto capitalista, y de alguna manera se trata de fomentar su desarrollo y su permanencia en la actividad agropecuaria. Eso es un cambio de enfoque que, bueno, ustedes lo manejan muy bien, está mucho, de alguna manera, este seminario ha sido una especie de frontera del conocimiento sobre estos procesos, pero me parece que es importante contextualizarlo en que, sobre todo en América del Sur y en el Cono Sur en particular, este proceso de incorporación a esta generación, a esta tercera generación de visión de los problemas de la agricultura familiar, no está tan arraigado como en Brasil, ¿verdad? Esto se está de alguna manera procesando a diferentes velocidades en los diferentes países. Si bien la situación actual en Brasil hace pensar un retroceso, eso no quiere decir que en la construcción de agenda, en la construcción de conocimiento y en el fortalecimiento de los actores, esto no haya sido un avance importante, y que de alguna manera se está reproduciendo o se está, con sus particularidades, tomando para el desarrollo de políticas de fomento del desarrollo rural en América Latina. Claro que esta tercera generación de reformas o de políticas de desarrollo rural con enfoque en la agricultura familiar tiene que respetar muchas especificidades y tiene que aplicarse en los países de América Latina con un muy buen diagnóstico de la situación de cada cuestión agraria, y no puede aplicarse de manera mecánica las soluciones que se están aplicando en otros países. En ese sentido, es muy importante, me parece, que yo les cuente algunas cosas en este cortito tiempo sobre las especificidades de la agricultura familiar en el Uruguay, para ver cómo se aplican los instrumentos que de alguna manera ustedes estuvieron discutiendo, y ver cómo los podemos evaluar, o a la luz de qué objetivos los evaluamos. La agricultura familiar en Uruguay, como ustedes, algunos de ustedes ya saben, es de alguna manera una agricultura familiar bastante homogénea, que tiene pocos niveles de diferenciación interna y que de alguna forma está muy articulada con los complejos, con las cadenas de producción y los complejos agroindustriales, y es difícil hacer una separación empírica, tajante, entre la agricultura empresarial y la agricultura familiar. Siempre hay como una zona, una frontera, ¿verdad?, bastante escurridiza, y eso da ciertas particularidades a las políticas que se han intentado aplicar
de la agricultura familiar, porque justamente es difícil determinar bien cuáles son los sujetos a los cuales la política intenta actuar. Yo creo que por eso, con esas características, también es importante que en el contexto de la elaboración de las políticas de desarrollo rural en Uruguay, el escenario era un escenario de alguna manera bastante distinto al escenario en el cual se empiezan a aplicar las políticas en Brasil. Primero, es un escenario en el cual no hay una organización, un movimiento social que esté incidiendo con fuerza en la agenda para producir la política. Hay sí como digamos, un ambiente donde de alguna manera se busca reconocer desde los actores políticos este sujeto de agricultura familiar. Hay organizaciones de pequeños productores, de agricultores familiares, que están de alguna manera presentes en la vida y en la acción colectiva en Uruguay desde hace más de 100 años, pero la presión para construir una agenda específica de la agricultura familiar no era una cuestión de primer orden. Sobre todo por dos situaciones. Una es que el reclamo por los problemas de acceso a la tierra eran bastante limitados. En Uruguay no había un reclamo importante de acceso a la tierra, no estaba en la agenda la discusión de la reforma agraria. Por tanto, no había una presión del movimiento social fuerte para la generación de estas políticas. En ese caso, sí me parece que, entonces, desde los que implementan la política, uno de los objetivos centrales que se planteó desde el inicio no era tanto la reducción de la pobreza, ni la reforma agraria, sino podríamos expresarlo como que el principal objetivo de una política de desarrollo rural aplicada a la agricultura familiar en Uruguay era que la agricultura familiar no abandonara la producción. Eso es un matiz importante porque de alguna manera ya estaban insertos y lo que la política iba a tratar de que no abandonaran la producción porque se estaba dando un proceso se está dando un proceso de abandono de la agricultura familiar y dejar esas tierras para la producción de carácter capitalista. Con ese objetivo, el desarrollo de las políticas públicas para fomento de la agricultura familiar tuvieron desde el principio un objetivo central que era el de tratar de reconocer la legitimidad de las organizaciones de agricultores familiares en Uruguay. La primera fase de la implementación, a partir de 2005, cuando llega al gobierno el Frente Amplio, la primera fase de las políticas que se va a implementar están orientadas al reconocimiento de los actores colectivos de la agricultura familiar. Ese es como el objetivo central. Se le permite a las organizaciones, sobre todo a la principal organización de agricultura familiar, que siempre había estado de alguna manera oculta detrás de las representaciones de los grandes empresarios rurales, se le da espacio en la participación de la gestión de las políticas públicas, se le da espacio en la cogestión de algunos ámbitos que hasta ese momento solo accedían las organizaciones de grandes productores en Uruguay, y por tanto esa primera fase de la política hacia la agricultura familiar es una fase de otorgar reconocimiento social a esas organizaciones y empoderarlas frente a las otras organizaciones. Eso creo que es uno de los logros simbólicos más importantes, esta política de reconocimiento, que se entiende además que no se puede ver de alguna manera aislada de un proceso más general de modelo de desarrollo inclusivo, donde esta idea del reconocimiento no solo se aplica para la agricultura familiar, sino que para otro conjunto de actores también de la sociedad, y entonces esto va como de la mano de una política más general de reconocimiento de los diferentes actores o sujetos sociales en el espacio social del Uruguay.
Este proceso, que obviamente es un proceso costoso, implica una conexión, una fuerte articulación entre el Estado y los actores que diseñan la política con las organizaciones, y hay un espacio muy fuerte de interconexión que hace que de alguna manera esto pueda entenderse como que el Estado o el gobierno está de alguna manera fomentando la creación y el empoderamiento de estos actores, ¿no? Frente al poder ya establecido que tenían las organizaciones agrarias de los empresarios capitalistas. Entonces eso me parece que es un punto de la lucha, de los conflictos que se dan en la primera década del gobierno frente amplista, que es muy importante y que a veces no tiene un logro efectivo, pero que cuando uno se entrevista con los representantes de la agricultura familiar, lo reconocen como uno de los logros principales, el ser ahora un actor de la escena. Ahora, para el desarrollo de este reconocimiento y de esta participación y esta cogestión, obviamente se fomenta desde el Estado un conjunto de instrumentos que hacen obviamente a las políticas específicas que yo no voy a desarrollar aquí porque obviamente no me da el tiempo, pero sí les voy a contar de alguna manera que luego de este proceso que les decía recién de reconocimiento y legitimación de las organizaciones y de su agenda, comienza un proceso de desarrollo de la creación de la institucionalidad y las normativas para darle lugar a este nuevo agente, que de alguna manera se estaba impulsando su desarrollo, que no existía esa institucionalidad, no existían esas normativas. Entonces, en ese proceso también ahí creo que es interesante cómo en cada país, en cada situación, se hacen arreglos específicos para la instrumentación de estas políticas. Si bien todos surgen de una matriz más general, hay algunos énfasis particulares que hacen la especificidad. En Uruguay, básicamente, la creación de estas normativas que siguieron básicamente la lógica que fue impulsada en todo el Mercosur por la REAF, que todos seguramente ustedes conocen, tiene en Uruguay dos, diría, políticas centrales o instrumentos de la política central. Uno es la apuesta a la territorialización. En Uruguay se hace una fuerte apuesta desde la política pública a la territorialización del desarrollo rural por la idea esta del objetivo que tenía de fortalecer las organizaciones de la agricultura familiar. Una de las formas de fortalecerlo es tratar de ir al territorio y crear o fortalecer o ayudar o apoyar a los actores de base para de alguna manera reforzar el movimiento nacional. Entonces, ese es un objetivo muy explícito que tiene la política pública, el concepto de la territorialización. Claro que de alguna manera es un modelo de desarrollo territorial rural muy agrario, porque como lo hace el Ministerio de Agricultura, es casi una base territorial y no una política de desarrollo territorial. Pero es una impronta importante y que de alguna manera va conformando actores en el territorio que van nutriendo esta idea de que hay un sujeto excluido y que la política necesita incluir en los modelos de desarrollo rural, que es la agricultura familiar. El segundo de ellos, también vinculado a esto del reconocimiento, es el registro de la agricultura familiar, la ley de la agricultura familiar, donde con eso de alguna manera se logra que se visualice en el escenario político y social del país el volumen de la agricultura familiar y se pueda objetivar efectivamente cuáles son los beneficiarios de la política, que hasta ahora era un debate complejo. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta política? ¿Existe? ¿Cuánto es el volumen de este grupo social? Bueno, eso fue realmente un impacto importante porque este registro de la agricultura familiar confirmó los análisis estadísticos, ¿verdad?, de que cerca del 75% de las unidades productivas de Uruguay tenían la característica de agricultura familiar en la definición que se consensuó, que no vamos a entrar en eso. Y el otro elemento que también hace a esta política
de fortalecimiento y que ya tiene que ver no solo con el reconocimiento, sino ya con la redistribución material de la riqueza, que la política obviamente tiene como objetivo, pero que en esta primera fase no logró muchos alcances, es el proceso muy lento, pero que comienza a desarrollarse, de darle acceso a la tierra por una vía muy particular a la agricultura familiar, por un Instituto Nacional de Colonización que tiene Uruguay, que es muy particular, es diferente al Instituto de Reforma Agraria. No, realmente el Estado compra las tierras que se ponen a la venta. Antes el Estado tiene posibilidades de comprarlas, las compra y de alguna manera y las otorga a colonos que son agricultores familiares, para explotarlos de manera asociativa. Esta es una política bien interesante, pero que de alguna manera no es contrahegemónica, de alguna manera participa, es bastante funcional, ya que, bueno, compra, efectivamente, paga a precio de mercado la tierra, y eso enlentece mucho y hace muy caro este proceso de desarrollo de la agricultura, del acceso a la tierra de la agricultura familiar. Luego viene otra etapa, luego como de la primera década, los últimos 5 años más bien ahora, de tratar de profundizar en la redistribución efectivamente de los beneficios del desarrollo agrícola entre políticas públicas que sean realmente redistributivas, y ahí es donde comienza una muy incipiente pero muy poco desarrollada ley de compras públicas para la agricultura familiar, similar a la de Uruguay, pero con muchos problemas, eso muy trabado. Los agricultores familiares y sus organizaciones no pueden venderle al Estado por trabas legales, eso está muy empantanado. Y la otra línea de desarrollo que se está implementando ahora en estas políticas, así a grandes rasgos, es el desarrollo de la agroecología como el quinto elemento para fortalecer esta agricultura familiar. Para hacer un breve balance de alguna manera de estos 15 años de desarrollo de la política, yo creo que todos los análisis coinciden en que ha sido de alguna manera muy exitosa en el reconocimiento del sujeto, pero que ha tenido muy poco éxito en el fortalecimiento real de las alternativas económicas y productivas para mantener a la agricultura familiar en los espacios de producción. De alguna manera, uno podría evaluar esta política como en dos sentidos. Uno podría pensar en términos contrafácticos que hubiese pasado en estos 15 años de desarrollo capitalista tan vertiginoso si no hubiera existido ninguna de estas políticas. Uno podría pensar que el escenario hubiese sido mucho peor. O sea, más bien estas políticas no lograron de alguna manera hacer una mitigación frente al proceso aceleradísimo de desarrollo capitalista, y tuvo que enfrentar esa adversidad. Una política, por primera vez, que reconoce la agricultura familiar como sujeto de políticas, tiene que enfrentar el desarrollo capitalista más acelerado de los últimos 2 siglos. Eso es muy difícil para evaluar la política en ese contexto. Uno debe poner de alguna manera este elemento cuando hace este balance. Y la otra cosa que también se reconoce a la hora de evaluar y de tratar de ver las implicaciones de esta política, es que estos espacios que se han abierto en Uruguay y también en otros países de América Latina han servido, esta especificidad, estas políticas diferenciadas, han servido de alguna manera como una oportunidad de resistencia, que sin la creación de esos espacios hubiese sido mucho más difícil la resistencia de la agricultura familiar en estos contextos. Y que de alguna manera la adaptación a estas políticas, la incorporación a estas políticas también le da mayor capacidad de resistencia a los actores en este caso a la agricultura familiar, para enfrentar las circunstancias tan adversas para su permanencia en el sector, ¿no? Bueno, con eso